Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Antonio García y hoy vamos a hacer un vídeo en el que voy a daros consejos para los que queráis montar vuestro propio estudio. Son muchas las cuestiones o las preguntas que me hacéis siempre por redes y bueno, pues aprovechando también en cierto modo que estoy mudándome, de hecho lo mismo se oye algo de eco en este vídeo porque el estudio está completamente vacío, me estoy mudando y quería aprovechar para daros unas pautas de los requisitos fundamentales que yo considero necesarios a la hora de montar un estudio de fotografía, sea para aficionados o para profesionales. Vamos allá. Antes de empezar, habréis visto que este vídeo no tiene publicidad. Esto es porque es un vídeo patrocinado por Squarespace, la plataforma de creación de webs y tiendas online. Luego os hablo un poquito de eso, pero vamos a lo que nos interesa, que es montar un estudio. Voy a hablaros de las condiciones imprescindibles que yo creo que son necesarias para hacer un tipo de fotos muy concreto. Al final vamos a hablar pues, de un estudio para hacer retratos o un estudio para hacer pequeñas fotos de moda, books, tees, en fin, fotografías de plano entero. Si estamos hablando de fotografía de producto, de bodegones, etcétera, las soluciones son mucho más sencillas, no necesitamos tantos requisitos, no necesitamos tener cuidado específico de las luces ni del espacio porque podemos adaptarnos a cualquier situación. Pero en retrato la cosa cambia, ya que hay una serie de condiciones que son indispensables. Necesitamos tener un buen tiro de cámara para poder hacer fotos en plano completo sin utilizar objetivos muy angulares y también necesitamos tener unos parámetros de cámara muy definidos para no disparar con una velocidad de obturación muy lenta o para no disparar con un diafragma muy abierto en caso de que queramos profundidad de campo o nitidez en nuestros objetivos. No voy a hablar del equipo fotográfico necesario porque si cuidamos estos parámetros vamos a poder disparar con diafragmas cerrados y un diafragma cerrado siempre mejora mucho la calidad de la lente en comparación con el diafragma más abierto posible. Vamos a olvidarnos un poco de la profundidad de campo, ya que muchas veces en retratos o sobre todo en fotografía de moda la profundidad de campo siempre es muy grande porque se dispara con diafragmas bastante cerrados y de este modo conseguimos mucha más calidad y mucha más nitidez en nuestras fotografías. Así que puestas estas premisas, vamos a ver exactamente a qué nos estamos enfrentando y cuáles son los requisitos que necesitamos. No he contado cuántos consejos son, así que bueno, voy a ir un poco así a lo loco y vamos a ver, veremos cuántos nos salen. Primero, el más importante y el que más me preguntáis, el espacio, las dimensiones. Obviamente necesitamos un espacio diáfano, completamente libre de obstáculos, de vigas, de columnas, etcétera, para poder tener el fondo, el sinfín colocado y no tener nada que nos impida colocar una fuente de luz en un sitio concreto si así lo necesitamos para la foto. Con lo cual, un espacio completamente diáfano sería lo ideal. Dimensiones. Yo suelo recomendar mínimo 4 metros de ancho y 6 metros de largo. Con esto, prácticamente en casi todos los casos podemos hacer fotos con un 50 milímetros, plano completo, aunque tengamos que irnos a la otra punta de la habitación. Esto de utilizar el 50 milímetros en realidad es importante, ya que un 35 milímetros si nos acercamos mucho va a deformar las perspectivas y nos va a dar apariencia de modelo cabezón o de modelo patilargo. Y eso nos va a dar un problema de falta de realidad o de deformación. Y eso en fotografías de book o de test o cosas más concretas puede ser un problema en la propia fotografía, con lo cual el espacio no se nos adapta si es más corto de eso. Para pequeños retratos, obviamente, con un par de metros de largo es suficiente porque estamos muy cerca, pero en cualquier caso siempre recomiendo 6 metros porque en algún caso vamos a necesitar alejar al modelo o vamos a necesitar hacer plano completo o incluso las dos cosas. Mi opción en este estudio que habéis visto aquí era un sitio de 10-12 metros de largo. El estudio al que me voy ahora van a ser 10 metros, pero bueno, ya lo veréis cuando esté preparado porque todavía nos quedan unas cuantas cositas antes de poder hacer la presentación en familia. Segundo consejito importante, los colores. ¿De qué color pintamos las paredes del estudio? Lo ideal sería que todo estuviera pintado de gris neutro, de gris medio. Por lo general esto no se suele hacer mucho porque da la sensación de sitio más pequeño. Lo normal suele ser pintarlo de blanco o de algún color claro para que dé una sensación de mayor amplitud. Importante, siempre pintad de un color neutro, porque si no, los rebotes de las luces van a añadir dominantes.
Si pintáis de beige, vais a tener una dominante cálida en todas vuestras fotografías y eso puede ser un problema muy gordo. Lo recomendable, si queréis no renunciar a la amplitud del plato, es tener las paredes blancas. Esto os va a dar un problema de rebotes, pero a veces más que un problema puede ser un añadido porque lo podéis utilizar en beneficio propio. Y otra cosa muy importante, si tenéis un techo muy bajo, si tenéis un techo de menos de 3 metros, también os va a rebotar el techo y ahí va a ser muy difícil poner banderas o esticos en el caso de que necesitemos cortar esa luz, como sí podemos hacer si tenemos las paredes blancas y el espacio no es muy ancho. Con lo cual, si el techo es bajito, el techo yo os recomiendo que lo pintéis de negro. Sé que se os va a quedar el espacio muy chiquitito, os va a dar una sensación como de un espacio mucho más bajito de lo que en realidad es, pero si no vais a tener muchos problemas a la hora de querer hacer fotos con una luz muy focalizada, muy concreta. Entonces yo os recomiendo que si tenéis menos de 3 metros de techo, lo pintéis de negro. Vamos ahora con el tema de los fondos. El tema de los fondos es un tema bastante más complejo, ya que hay muchas opciones, muchas preferencias y hay muchos fotógrafos que preferimos unos sobre otros. Esto que os voy a hablar es experiencia propia y personal, con lo cual valorad también un poco vosotros las preferencias que tengáis. Yo os voy a dar un poco pros y contras de cada uno de los 4 sistemas que conozco, pero la decisión final es vuestra. Empezamos con el primero y lo más fácil, los fondos de tela, una sábana blanca, un fondo de muselina o alguna de estas cosas, vamos a decir, baratas que venden en sitios pues como Amazon, etcétera. Descartado totalmente. ¿Por qué? Porque esas telas siempre van a dar arrugas, siempre se van a doblar y va a quedar la doblez marcada. Y a la hora de que caigan en el suelo siempre van a caer de una forma irregular. A la que lo pisemos se va a desmontar todo, van a salir arrugas nuevas, dobleces, es muy complicado. Podemos atarlas con pinzas, pero de nuevo, tensarlo constantemente es bastante frustrante. Opciones para fondos de tela interesantes, fondos con texturas, con dibujos, fondos impresos, tipo los de Kate, pues bueno, ya los habéis visto en algún vídeo mío, y esos fondos ya texturizados, ya con un diseño, aunque tengan arrugas, cuelan bastante bien porque se integra la arruga dentro del diseño y eso ya tiene sentido. Siguiente opción, los fondos de vinilo, fondos que son un rollo de metal con una tela plástica que se enrolla y se puede lavar, no se deforma y bueno, pues es mucho más resistente que un fondo de papel. Para mí, descartado también. ¿Por qué? Porque esto de que si lo arrugas vuelve a su forma original tampoco es del todo cierto, porque si se rompe del todo, no se puede corregir como en el caso del papel, que puedes volver a tirar papel, y es mucho más caro que un fondo de papel convencional, con lo cual si se rasga o se rompe, el gasto es mucho mayor y es muchísimo más frustrante. Pero también principalmente en lo estético es un problema, ya que es un fondo que suele dar mucho brillo, y yo por lo general en los fondos quiero siempre que el fondo sea completamente o liso o degradado hacia sombras, pero que no me meta un brillo porque sí. Por ese motivo siempre he sido muy receloso de los fondos de vinilo y nunca han sido mi opción, casi nunca los he considerado como una opción real. Estas dos opciones que os voy a comentar ahora sí que son más recomendables. Un ciclorama de obra, básicamente construir en un hueco, en una pared o incluso en una esquina, pintar una pared completamente de blanco, el suelo completamente de blanco y en la junta, en el corte, crear una especie de curva, que es lo que hace el ciclorama y nos permite trabajar en esa zona como si fuera un fondo de papel o un fondo de vinilo totalmente perfecto y siempre con la misma forma. Es caro de instalar, la mayoría de las veces incluso, pues si no sabéis hacerlo, vais a tener que contratar a un profesional, pero el mantenimiento es muy barato, muy económico. Si se pinta con una pintura resistente al agua, vais a poder fregarlo y se va a quedar limpio, y a lo mejor simplemente tenéis que pintarlo una vez al año, que es una tarea muy sencilla y muy económica. Problema, muchas veces no tenéis la posibilidad de hacerlo, el espacio no da facilidades para que tengáis un sitio dedicado exclusivamente solo a poner un ciclorama de obra. A veces, si tenéis el local en alquiler, el casero o el dueño no os lo permite, y a lo mejor no sois de los que hacéis fotos a fondo blanco constantemente, con lo cual pues tampoco os sale tan rentable. En cualquier caso, si tenéis la opción, es una opción muy válida para considerar, porque es algo que siempre está montado y hace que el trabajo sea muy fácil.
La última opción, que es la que yo elijo para mi propio estudio, son los fondos de papel. Realmente la ventaja que tienen es que es un rollo de papel de 11 metros de largo por lo general y casi 3 metros de ancho que tú pones en un soporte, y cuando el papel se va manchando simplemente lo cortas y sigues extendiendo. Puede parecer bastante más caro, y de hecho es más caro que un ciclorama de obra a la larga, pero sí que es cierto que tenemos opciones de comprar muchísimos fondos de muchísimos colores, con lo cual tenemos mucha variedad, y si cuidamos los fondos para no pisarlos mucho nos pueden durar bastantes meses e incluso años. En un estudio de alquiler como el mío, la verdad es que cada mes o cada 2 meses tenía que andar renovando fondos, pero bueno, al final un estudio de alquiler siempre está rentabilizado. Y tener opciones de colores al final es una gran ventaja. Vamos a continuar porque nos queda lo más importante, pero antes sí que quiero dedicar un momentito a presentaros Squarespace. Ya os dije que este vídeo era un vídeo patrocinado, y si habéis visto mi web ya sabéis cómo quedan las páginas que se realizan utilizando la plataforma de Squarespace, ya que mi página está alojada en esa plataforma desde hace años. Es una plataforma muy sencilla de manejar, muchísimo más que otras opciones que hay por ahí fuera, y tienen no solamente la posibilidad de construir tu página desde cero con plantillas, con diseños personalizados, un editor de webs súper intuitivo, sino que además también vamos a poder montar tiendas online, vamos a poder montar pasarelas de pago, eventos, un montón de opciones y de integraciones con otras plataformas que hacen que la web la podamos hacer perfectamente a nuestro gusto. También tienen un soporte técnico en el que te van a poder asistir las 24 horas del día, que esto es algo que no suele tener prácticamente ninguna plataforma, y no vais a tener ningún problema aunque el inglés no sea una lengua cómoda para vosotros, ya que tenemos la página en perfecto castellano y también tenemos una posibilidad de acceder a la base de conocimiento, de acceder a las preguntas comunes, al soporte, etcétera, en español, y ya os digo que tienen un soporte técnico las 24 horas, o sea que en cualquier momento pueden asesoraros a la hora de que necesitéis ayuda o soporte para construir vuestra propia web. Es muy económico y es muy fácil de usar, así que me encantaría que lo probarais. Entrad en squarespace.com, probad, daros de alta y montad una web de prueba totalmente gratuita, ya que tenéis un periodo de prueba sin límites y vais a poder ver todas las funcionalidades. Si al final os decidís para salir en vivo con vuestro proyecto, no os olvidéis de que tenéis un 10% de descuento con este código gracias a la colaboración que estamos haciendo con Squarespace en vuestra primera compra de web o de dominio. Espero que os resulte útil, y si hacéis alguna web con Squarespace, por favor enseñádmela porque me encantará verlo. Y seguimos porque nos queda lo más importante a la hora de montar un estudio. Sabéis que la fotografía trata principalmente de luz, y en un estudio nosotros deberíamos tener el control absoluto de la luz. Si me conocéis ya sabéis lo que voy a convenceros, pero vamos a hablar de las opciones de luz que tenemos también, con sus pros y con sus contras. ¿Cuál sería la primera opción? Evidentemente unas luces continuas. Y en luces continuas tenemos algunos problemas, pero también tenemos bastantes opciones. Las dos principales suelen ser las luces típicas de tungsteno, luces de obra, butanitos, en fin, bombillas, filamentos cálidos que necesitan bastante potencia y a la vez también nos dan mucho calor. Si utilizamos bombillas normales, si utilizamos halógenos, si utilizamos ese tipo de bombillas de tungsteno, vamos a tener un problema de consumo eléctrico muy alto y un problema de calor también muy elevado. De hecho, si ponéis la luz muy cerca de los modelos puede ser incluso peligroso. En vuestra cámara tendréis que ajustar el balance de blancos como con cualquier otro tipo de fuente de luz, pero sí es cierto que es muy posible que os quede la foto naranja, y además vais a tener muy poca potencia. Si estamos metiendo, por ejemplo, 2000 o 3000 vatios, no vais a conseguir cerrar el diafragma más allá de f4 o de f5,6, o vais a tener que subir el ISO, o incluso vais a tener que bajar la velocidad de obturación, con lo cual os arriesgáis a que la foto quede trepidada o movida. La factura de la luz que va a venir después va a ser un caos, va a ser terrible, así que yo no lo recomiendo en absoluto. Tenemos otra opción que son los paneles de LED. Estas luces de hecho son las que yo utilizo para grabar vídeo, unos paneles de LED que son pues bueno, bastante grandes, como de 600 LED, y que nos dan una luz bastante ya más fácil de trabajar con ella. Igualmente tenemos un problema de potencia. Yo en este caso estoy con una ISO de 400 o de 800, no estoy seguro ahora mismo, pero estoy con un F4 y con un 60avo. Esto para vídeo puede funcionar, pero para foto está un poco en el límite de lo que yo considero aceptable, ya que yo necesito disparar a más de un 125avo o mínimo un 125avo,
y necesito disparar a ISO 100 a f8. Estas luces, aunque tenga dos puestas a la vez, son insuficientes para eso. Pero pueden servir para retratos pequeños, primeros planos o para otro tipo de fotografía, pues de producto, de bodegón, etcétera, que ya sabéis que para ese tipo de fotografía todo es mucho más fácil. Las otras dos opciones son las más recomendables. Una de ellas tiene una serie de handicaps: utilizar flash de mano. El flash de mano es muy barato, muy económico y nos da bastante más potencia que la luz continua, pero a veces sí que puede seguir siendo insuficiente. Vamos a suponer que un flash de mano tiene alrededor de unos 70 vatios de potencia de flash, pero nos da una ventaja y es que congela, ya que el flash es una fuente de luz instantánea y no vamos a tener problemas con la velocidad de obturación. También podemos utilizar ese equipo para llevárnoslo fuera, lo cual nos da una ventaja de portabilidad bastante grande y muchas posibilidades de añadir modificadores, paraguas, ventanas, octas, en fin, un montón de opciones creativas. Sin embargo, la opción ideal va a ser siempre un flash de estudio. No tenemos que irnos a flashes muy grandes. En realidad, para el espacio que os estaba hablando de 4×6, con unos flashes de 250 o de 300 vatios podría ser suficiente. Tened en cuenta que la potencia siempre va a ser la máxima y si disparáis con el flash a una fracción de la potencia, es decir, no lo utilizáis siempre a tope, vais a alargar la vida de vuestro flash y vais a conseguir también que recicle más rápido y vais a poder disparar mucho más cómodamente. Pero el flash de estudio ya de por sí nos da una ventaja tremenda y es que nos añade una luz continua adicional a la luz de flash, con lo cual vamos a poder ver en cierto modo cómo va a quedar la foto, esa luz de modelado que siempre veis en mis vídeos. Esa luz, si disparamos a ISO 100, un 125avo de segundo y diafragma cerrado, f8 por ejemplo, no va a entrar en la foto, no nos contamina la foto, con lo cual siempre vamos a tener la potencia del flash como única luz en la fotografía. Tenemos una profundidad de campo bastante amplia, mucha nitidez y mucha calidad, el flash congela, no tenemos problemas de movimiento ni de trepidación y además podemos disparar a ISO 100, con lo cual vamos a sacar la máxima calidad de nuestra cámara. Como os digo, en cuanto a las potencias, en un estudio pequeño de 4×6 metros, con unos flashes de 300 vatios puede ser suficiente. A partir de ahí, si el estudio crece a lo ancho o a lo largo, vais a tener que añadir potencia proporcionalmente. Esto es algo más complicado de calcular, pero podríamos hacer un poco el baremo de que si tenemos el doble de espacio, vais a necesitar por lo menos el doble de potencia. Es decir, que si tenéis un estudio de 5×8 metros o de 6×8 metros, ya los flashes tienen que ser de 500 o de 600 vatios. Pensad que la luz va en línea recta, pero también en todas direcciones, con lo cual no solamente tenéis que tener en cuenta el largo, sino también el ancho de vuestro estudio, porque por ahí también se os está yendo luz. Y si tenéis buen presupuesto y podéis montar un estudio mixto con flashes de mano y flashes de estudio, vais a tener la posibilidad de combinar ambas fuentes de luz, tener parte de ese estudio, parte de ese equipo portátil para llevároslo a cualquier lado e incluso podéis conseguir que los modificadores sean compatibles entre sí utilizando monturas compatibles o rótulas que puedan utilizarse con flash de mano y os den la posibilidad de montar modificadores de estudio. Respecto a todas estas partes de equipo no me he querido meter porque abajo os voy a dejar enlaces de todas las cosas más o menos que yo suelo utilizar en mi estudio, tanto de los fondos de papel como de los soportes, como de los flashes de mano y las rótulas, en fin, un poquito todo el material necesario para que podáis montar el estudio. Y si tenéis alguna duda, abajo en los comentarios me vais a poder preguntar cualquier cosa, que ya sabéis que yo suelo estar atento siempre y suelo responder a los comentarios. No olvidéis que en cuestión de gamas no hay estudios amateurs y estudios profesionales, es más todo lo añadido que le vayáis a poner. Pero sí es cierto que si montáis un estudio sería conveniente que cumplieseis unos mínimos requisitos y unos mínimos estándares de calidad. No ya por la gente que vaya a hacerse fotos con vosotros, porque a lo mejor no tenéis intención de profesionalizaros y simplemente lo tenéis como afición, pero para que vosotros podáis trabajar de una forma más cómoda. Si tenéis que estar siempre pendientes de que no tengo tiro, de que tengo que disparar con angular, o de que tengo que disparar con un ISO muy alto, etcétera, no vais a estar cómodos y vuestro estudio siempre va a ser un reto. Y el estudio no tiene que ser nunca un reto, sino que tiene que ser una herramienta para vuestra propia creatividad, con lo cual es muy importante que
os facilite la vida lo máximo posible y os facilite el trabajo para que no tengáis que pensar en cómo resolver esta foto en este espacio, sino que el espacio os ayude a sacar todo vuestro potencial creativo. Y yo, como fotógrafo de estudio desde hace más de 10 años, lo tengo muy claro. Si tenéis un espacio que no se adapta, buscad otro espacio que se adapte mejor a vuestras necesidades. Pero no intentéis pelearos nunca con el espacio si no termina de encajar en vuestras opciones. Utilizadlo para otras cosas, pero sí que buscad. Hay un montón de estudios de alquiler, seguramente en vuestra ciudad hay uno o varios, y vais a poder utilizarlo para trabajar o para hacer fotografías convenientemente. No os peleéis muchas veces con flashes o con luces continuas que no os hacen el servicio que os tienen que dar, y buscar la forma de ahorrar algo de dinero o de intentar conseguir de segunda mano algunos flashes de estudio, aunque sean pequeños, porque siempre vais a notar la diferencia. Y por mi parte, poco más. Este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Si ha sido así, por favor, un like así de grande. No os olvidéis de compartirlo si creéis que es interesante el contenido, y tampoco os olvidéis de suscribiros, ya que todas las semanas hay contenido nuevo, y si le deis a la campanita, no sé dónde está, pero si le deis a la campanita os vais a enterar de todo. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Yo soy Antonio Garci, aquí os dejo algunas opciones más para que sigáis aprendiendo, y me despido de vosotros hasta el próximo vídeo, que ya será en el nuevo estudio. Hasta la próxima.